Bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas. Agradecemos esta mañana de lunes su participación en este primer webinar sobre vida independiente para las personas con discapacidad en la República Dominicana. Nosotros compartiremos algunos resultados de una consultoría realizada con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud, OPS-OMS, que se realizó a través del proyecto interagencial Creación de Capacidades Nacionales para lograr la inclusión social de las personas con discapacidad en las áreas de educación, empleo y participación en la República Dominicana, que se ejecuta junto al PNUD y UNICEF, con el apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para la promoción de los derechos de las personas con discapacidad. La situación actual que ahora presentamos es parte de una consultoría más amplia que tenía como objetivo diseñar un programa para la vida independiente de las personas con discapacidad intelectual en la República Dominicana. Desde el CONADIS quisimos cerrar el año compartiendo esta situación actual para que estemos todos en el mismo contexto, en la misma sintonía, y así poder construir juntos acciones a favor de este sector que entre las personas con discapacidad aún es más vulnerable y que luego que en la niñez y en la adolescencia puede superar algunas barreras o no superarlas, se encuentra con un muro gigante para lograr su plena participación y bienestar. Y cuando no han logrado superar esas barreras que la sociedad no hemos logrado como sociedad eliminar o minimizar, su situación educativa, social y laboral se puede tornar más compleja en la vida adulta, pero no por ello imposible para que ellos logren desarrollar una vida plena e independiente con los apoyos que necesitan. En los resultados veremos que es un asunto de todos, de las familias, del gobierno, de la sociedad civil, de los organismos internacionales que nos apoyan. Por eso hoy agradecemos la presencia de todos ustedes aquí, del Ministerio de Educación, de la Fundación Loata, ADOCIP, y del PNUD también, por supuesto, que realmente trabajamos con y para las personas con discapacidad. Asimismo, agradecemos la presencia de las academias. Para darle la bienvenida y la motivación, le dejamos la palabra al doctor Canario, director ejecutivo del CONADIS. Buenos días, en nombre del doctor Canario estoy José Ramón Rodríguez, estoy en la parte como asesor. El doctor está justamente participando en otra reunión y me pidió sencillamente expresar la gratitud de que todos estén ahí y desear que este espacio siga fortaleciendo los vínculos y que realmente desde la posición nuestra como CONADIS República Dominicana, pues apostemos a que justamente un día podamos ver que vida independiente sea más que un sueño, una realidad. Así que bienvenidos y bienvenida a todos y agradecemos la presencia de cada uno de ustedes y estaremos por aquí hasta que el doctor ya pueda ingresar formalmente a esta reunión. Así que muy buenos días, bendiciones para todos. Reitero nuestra más calurosa bienvenida desde la República Dominicana. Muchas gracias a José Ramón. Y el CONADIS había venido desarrollando unos cursos de vida independiente en coordinación con la Organización de Vida Independiente de México, pero estos cursos solo estaban dirigidos a personas con discapacidad físico-motórica. Por lo tanto, cuando esta iniciativa surge realmente impulsada por ADOCIP, que nos pone como eje central la situación de las personas con discapacidad intelectual en el país y sus desafíos para lograr una vida independiente, inmediatamente acogimos la iniciativa y con nuestros colaboradores, que ya somos hermanos, pues le propusimos esta consultoría que también nace de ellos porque el curso de México pues también se realizaba con OPS. Así que en este marco y para que nos lo amplíe, les damos la palabra a Juana Quesada, nuestra querida Vicky, que es la consultora de OPS de discapacidad en el país. Buenos días, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Mi nombre es Vicky Quesada, consultora nacional de discapacidad de la Organización Panamericana de la Salud. Como le decía Cristina, en el marco del proyecto interagencial de discapacidad,
se ejecuta para ampliar capacidades nacionales en el ámbito de empleo, educación y participación social. Con las agencias, el Programa Nacional de el Fondo Nacional de Naciones, o sea, el Fondo de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, igual que con la participación de la Organización Panamericana de la Salud, hemos estado apoyando al CONADIS, como bien decía Cristina, en todo lo que es el programa de vida independiente. Él mismo se había estado haciendo por algunos años para discapacidad física motora y viendo el impacto positivo que tuvo en los egresados y que tuvo en la sociedad, se entendió que era necesario llevar a otras discapacidades, en este caso discapacidad intelectual, por lo que estuvimos dando el apoyo para que se hiciera un levantamiento para ver cuál es la situación que está viviendo este colectivo, cuál es su definición de vida independiente, cuáles son las barreras que han encontrado para ejercer dicha vida independiente, cuáles son las herramientas que necesitan para poder llevar a cabo su vida de forma independiente tal cual ellos lo requieren, como ellos la quieren vivir. Entonces, pues nada, esperamos que este estudio, estas informaciones que obtuvimos en la investigación pueda ser de interés para ustedes, que se le pueda sacar el máximo provecho. Y bueno, muchísimas gracias por estar aquí, por escuchar. Y bueno, lo dejamos con la siguiente participación. Con este proyecto y con este compartir, estamos avanzando, tanto como CONADIS como país, en la aplicación del artículo 19 de la Convención Internacional de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, que establece el derecho a vivir de forma independiente y que las personas con discapacidad puedan ser incluidos en la comunidad, que es nuestra comunidad de todos. Quiero citar una cita, y valga la redundancia, que nos regaló Nuria en su informe de García Alonso. Dice, el modelo de vida independiente plantea un paradigma de intervención social que se enfrenta abiertamente a la concepción tradicional de la discapacidad, entendida bajo el modelo rehabilitador. Mientras este modelo trata la discapacidad como un problema de la persona que requiere de cuidados durante toda su vida, infravalora sus capacidades para desarrollar una vida plena y activa y decide sobre las necesidades y procedimientos más elementales que afectan a las personas con discapacidad, al mismo tiempo que limita el ejercicio de los derechos esenciales de la persona, como la participación y la libertad. El paradigma de vida independiente permite a las personas con discapacidad que requieran salir de la trampa que supone el sistema tradicional de rehabilitación, recuperar su libertad y convertirse en protagonistas de sus propios destinos individuales. Eso es lo que aspiramos. Y ya en nuestro país tenemos experiencia que nos compartirá Isabel Martínez, directora técnica de servicios de la Asociación Dominicana de Síndrome de Down, que nos presentará una buena práctica que ya existe, como dije anteriormente, sobre la vida independiente de las personas con discapacidad en nuestro país. Muy buenos días, gracias a todos los que están hoy presentes compartiendo con nosotros este tema de suma importancia para nuestro país y también a nivel mundial. Compartir con ustedes un poquito de lo que nosotros hacemos, ¿no? Y de quiénes somos. ADOSID es una asociación sin fines de lucro que desde el año 1992, hace ya 29 años, trabaja por y para las personas con la condición del síndrome de Down, brindando todos los servicios y apoyos necesarios para su pleno desarrollo. En el año 2017, y bajo el asesoramiento de la doctora Nuria Yang, la asociación comienza un proceso de transformación institucional muy alineado con lo que dice la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esto nos ha permitido dirigir nuestra entidad hacia un modelo de prestación de servicios que persigue lo siguiente. Primero, la excelencia en todas sus intervenciones. Luego, un mayor nivel de inclusión y participación ciudadana de nuestros usuarios en todos los ámbitos de su vida. Que se produzca un cambio, una transformación de la cultura y, sobre todo, que se respete la dignidad de la persona. En el año 2018 creamos el Servicio de Formación e Inserción Laboral, que está bajo el amparo del artículo 27 de la Convención, Trabajo y Empleo, y nosotros trabajamos en este servicio con la metodología del empleo con apoyo. En el año 2019 se pone en marcha el Servicio de Apoyo Escolar,
bajo el amparo del artículo 24 de la Convención, Educación, dando apoyo a centros educativos regulares que tienen dentro de sus aulas a alumnos y alumnas con síndrome de Down. Es también en el año 2019 cuando creamos el Servicio de Apoyo a la Vida Independiente, bajo el amparo del artículo mencionado, el artículo 19 mencionado por Cristina de la Convención, derecho a vivir con independencia y a formar parte de la comunidad. Esto nos ha permitido ser colaboradores en la realización de este estudio. El modelo que trabajamos en este servicio es un modelo de transición a la vida independiente que se llama Filosofía de Escuela de Vida. En la actualidad tenemos 2 jóvenes con síndrome de Down viviendo en 2 viviendas, cada uno con un mediador de manera independiente. Además tenemos 5 jóvenes en un proyecto previo a la vivienda compartida que ya comenzaron el proceso. Queremos afianzar este modelo de gestión para la vida independiente, entendiendo que la independencia no es soledad, para que se ponga en práctica y sea una realidad en la vida de nuestros jóvenes. Por último, compartir con ustedes que estamos trabajando en un nuevo proyecto que de alguna manera pudiera impactar a mucha más gente, que es la creación de un centro de referencia para la vida independiente de las personas en situación de discapacidad intelectual. Muchas gracias por estar con nosotros y vamos ahora a lo que realmente es el objeto de este webinar. Agradecemos en este proceso el apoyo de la Asociación de Síndrome de Down y a OPS-OMS por hacerlo posible en el marco del proyecto interagencial que desarrolla conjuntamente con el PNUD y UNICEF. También agradecemos a la Asociación Dominicana de Síndrome de Down por la selección de nuestra consultora y el apoyo logístico que brindó para que pudiéramos estar hoy aquí y también para tener los 2 informes y el programa bastante elaborado de vida independiente para la República Dominicana. A continuación, como decía Isabel, viene nuestra razón de ser de estar aquí en el día de hoy y pasamos la palabra a Nuria Illán, quien es doctora en Ciencias de la Educación, directora del Centro de Estudios sobre Diversidad Funcional de la Universidad de Murcia, coordinadora nacional de la Red Nacional de Escuelas de Vida, consultora a nivel nacional. Nuria ha publicado más de 150 artículos sobre el tema, pero sobre todo Nuria es un gran ser humano que está comprometido con el rigor científico, con el buen hacer y con aportar a nosotros como sociedad dominicana, como gobierno, toda esta experiencia que ha acumulado durante años. A nuestro público les invitamos, mientras Nuria nos comparte, que en la sección de preguntas y respuestas pueden ir escribiendo sus preguntas o comentarios para al final tener una sección más interactiva. También a los que nos ven por YouTube, muchas gracias por su presencia en esta mañana y ahí también pueden dejarnos sus comentarios y sus preguntas. Adelante, Nuria. Pues mientras voy compartiendo el Power que he preparado, que les he preparado para esto, yo quisiera que a muchos de los que están ahí acompañándonos hoy los conozco, he tenido la ocasión de compartir muchas esperanzas, muchos sueños, muchas horas de trabajo, ¿vale? Y saludarlos a todos y a todas, porque ahora mismo, como estoy compartiendo, no veo a mucha gente, ¿no?, de la que está ahí. Pero bueno, yo quisiera agradecer en primer lugar al CONADIS y con el apoyo de OPS, por supuesto, el haber lanzado esta consultoría, esta iniciativa, que yo considero que es fundamental. Yo ya les adelanto que el ejercicio del derecho a la vida independiente por parte de las personas en situación de discapacidad en general y en particular de lo que nos ocupa hoy en las personas en situación de discapacidad intelectual no es una cuestión que esté ni mucho menos resuelta a nivel internacional, ¿vale? Es una cuestión que cada día está siendo objeto de nuevos intentos y de nuevas acciones para dar respuesta a una población, ¿vale?, que yo, como siempre explico a mis estudiantes, están doblemente excluidos, ¿vale? Las personas en situación de discapacidad intelectual son los excluidos dentro del colectivo de las personas en situación de discapacidad, y dentro de este colectivo hay otro
nivel mayor de exclusión, que es el de las mujeres en situación de discapacidad intelectual. Las mujeres, las niñas en situación de discapacidad intelectual. Entonces yo sí que siempre que tengo oportunidad, y creo que este es un foro muy adecuado, pues hago esta llamada, ¿no?, a la reflexión, para que tengamos en cuenta que cuando hablamos de personas en situación de discapacidad, no todos somos iguales, y que dentro de la discapacidad hay diferentes niveles. Una vez dicho esto, quisiera de nuevo dar ese agradecimiento a CONADIS porque está planteando un tema cuya solución no es fácil, pero por algo se empieza. Yo creo que el hecho de empezar por saber qué es lo que está pasando, eso ya es importante, ¿no? Entonces ya estamos dando un primer paso, y el saber qué está pasando no desde la perspectiva de técnica y teórica, sino desde un acercamiento muy riguroso, como ahora ustedes verán, a lo que las personas en situación de discapacidad, un grupo de personas que fueron 27, sus familias y profesionales vinculados a sus vidas, pues nos quisieron comentar, nos quisieron valorar en relación a las cuestiones que les planteamos, ¿no? Yo también quisiera agradecer a DOSIT, con la que llevo ya colaborando, creo que ya va por 6 años, ¿verdad, Isabel? Porque yo me siento parte de ADOSIT, es decir, yo cuando hablo de ADOSIT, pues yo parece que esté allí, que muchas veces se lo digo, ¿no?, a Isabel, digo, te hablo más contigo que con mi propia familia, ¿no? Y es así, ¿no? Es decir, hay una relación muy intensa. Pero yo quiero agradecer en particular el trabajo, porque esto no es obra de una persona, ¿no? Yo me he encargado de redactar el informe, pero esto no es obra mía, ¿no? Como en todas las grandes empresas, la colaboración es fundamental. Entonces, yo me he sentido muy bien acompañada por Isabel, que la tienen ustedes ahí, por Katy, por Yelenia, por Lourdes, por Laura y por Luis, ¿no? Espero que no haberme olvidado de nadie, porque ellos han sido los que han ido al lugar, ¿no? Yo planteaba las cuestiones desde España, pero ellos sí eran los que accedían a los escenarios de estudio, ¿no? Y bueno, y se han encargado también de toda esa gestión de la logística, que a veces es muy, muy complicado, ¿no? Y a todos ellos mi mayor agradecimiento. También mi agradecimiento a las familias, sobre todo a las madres, porque han sido las que han estado más presentes. A las madres, algún que otro padre y abuelo y abuela, hermano o hermana, que han participado en estos grupos de discusión, a los profesionales, ¿vale?, que también han querido estar con nosotros en esta iniciativa, pero fundamentalmente mi mayor agradecimiento va hacia esas personas, porque no se pueden llamar niños, esto estaba realizado, ¿no?, como requisito tener 18 años en adelante, ¿no?, a esos jóvenes, a esos adultos en situación de discapacidad de todos los rincones de República Dominicana, que han expresado, como han podido muchas veces, y ahora hablaremos de eso, qué es lo que piensan acerca de la vida independiente, cuáles son las barreras con las que se encuentran todos los días, ¿no? Vaya para ellos mi agradecimiento y el haberme brindado una nueva oportunidad de aprender, una nueva oportunidad de reflexionar muy profundamente en todo lo que ellos nos han dicho, ¿no? Bueno, y sin más voy a dar comienzo a la presentación de este levantamiento, que lo que que ha pretendido ha sido, ¿no?, saber, indagar sobre cuál es la situación actual en la que se encuentran las personas en situación de discapacidad intelectual en República Dominicana, y en concreto en el ejercicio pleno de uno de los derechos, que es el derecho a vivir donde y con quién quieren vivir y a participar plenamente en la sociedad a la que pertenecen. Bien. Y si me quiere responder estos, bueno, yo voy a estructurar la presentación de este informe en 4 grandes apartados, ¿no? Voy a hacer una breve referencia a los marcos jurídicos, teóricos y de buenas prácticas en los que nos hemos basado, es decir, cualquier levantamiento, cualquier investigación, cualquier estudio tiene obligatoriamente o parte de unos marcos, ¿no? En nuestro caso, de estos 3 marcos.
Voy a hacer una breve también referencia al proceso de levantamiento y análisis de la información que se ha llevado a cabo y me detendré muy poquito en la descripción de los participantes en los grupos focales. En un tercer momento hablaré de los resultados, haré una breve descripción de los resultados para después ya terminar con la discusión de los mismos y con algunas recomendaciones, ¿no? Bueno, evidentemente el tiempo no es mucho, entonces tampoco se trata aquí de profundizar excesivamente en todos y cada uno. Es un informe que tiene aproximadamente 150 folios, páginas, con lo cual ustedes cuando esto se publique pues lo podrán analizar y leer con mayor tranquilidad, ¿no? Pero bueno, ahora se trata un poquito, ¿no?, de dar una visión general. Bueno, en relación a esos marcos jurídicos, ¿no? Pues aquí están todos los marcos jurídicos que hemos tenido en cuenta y yo he señalado en este colorcito, de color granate, pues bueno, el marco de referencia que quizás pues sobresalga sobre el resto, aunque va acompañado, ¿no? No es otro que es el de la Convención Internacional de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Dentro de los marcos teóricos, porque claro, sobre vida independiente se cruzan, ¿no?, interseccionan muchos conocimientos que provienen de diferentes marcos jurídicos, pero que todos están presentes no solamente para enfocar el estudio, sino para analizar los datos y también para hacer la propuesta de curso, ¿no? Entonces aquí están todos los marcos teóricos y yo he señalado fundamentalmente la planificación central de la persona, porque de alguna manera lo que ahora mismo está encima de la mesa, no solamente en este ámbito, sino otros muchos, en personas mayores, etcétera, es el cambiar de un modelo de prestación de servicios centrado en el servicio a un modelo de prestación de servicios centrado en la persona, ¿no? Y yo creo que esto ya nos tiene que empezar a sonar porque eso es lo que está ahora mismo hablándose, ¿no?, a nivel internacional. Y luego nos hemos basado también en buenas prácticas, pues, que se conoce con el nombre de oficinas de vida independiente y con el modelo formativo que estamos desarrollando, ¿no?, para la vida independiente en ADOSI, ¿no? Bueno, a ver, ¿cuál ha sido el proceso de levantamiento y análisis de la información? Bueno, este proceso ha discurrido a lo largo de 3 fases, ¿no? Una primera fase, como no podía ser de otra manera, con una revisión de la literatura, es decir, poquito, ¿no? Eso ha supuesto ponerme al día, ¿no?, de las investigaciones que en la actualidad se están desarrollando, de qué cosas se saben en relación a la vida independiente de las personas en situación de discapacidad, en este caso intelectual. Después hicimos todo lo que fue el diseño y la validación, tanto del protocolo como del instrumento de recogida de información, que fundamentalmente constaba de 4 cuestiones, ¿no? Los grupos focales se focalizaron en 4 cuestiones, ¿no? En qué es vida independiente, qué conocimientos o qué condiciones son necesarias para vivir de manera independiente, con qué barreras, con qué dificultades se encuentran las personas en situación de discapacidad intelectual para ejercer ese derecho, y eso, a todas y cada una de esas cuestiones. Por último, los apoyos las hemos visto a través de 3 puntos de vista, ¿no? El punto de vista de las propias personas en situación de discapacidad, el punto de vista de sus familias y el punto de vista de los profesionales que de alguna manera estaban vinculados y siguen vinculados en la actualidad a sus vidas, ¿no? Después hicimos la identificación y el contacto con las asociaciones, ¿no?, las ASFL de República Dominicana, porque de todo el país, con las que contamos, porque no queríamos circunscribir este estudio a una región del país, sino que queríamos, y ahí eso nos costó, yo creo que eso fue un trabajo muy arduo, porque tuvimos muchísimas dificultades, ahora también lo hablaremos en la discusión, ¿no?, a la hora de contactar con ASFLs que se dedicaran y que prestasen servicios en estos momentos, no a niños y a niñas en situación de discapacidad intelectual, sino a jóvenes y adultos, ¿no? Y después pasamos ya a identificar lo que se denominan los informantes claves, es decir, quiénes iban a estar participando en esos grupos focales, ¿vale? Ahí concluye nuestra primera fase y la segunda fase ya nos focalizamos en la realización de los grupos focales. Los grupos focales todos se realizaron en el lugar
donde estas personas viven, ¿no? Es decir, fuimos nosotros los que nos trasladamos, pues ahora lo verán, a las diferentes regiones y municipios del país para llevar a cabo esos grupos focales. Una vez realizados los grupos focales, que se grababan todos en audio y en vídeo, se realizó la transcripción literal, palabra a palabra de lo que decían, se aplica el análisis de contenido, vaciamos la información en matrices y hicimos la descripción de resultados. En cualquier caso, si alguno de los que están participando en este webinar después me quiere preguntar cualquier cosa en relación o están interesados en cómo, ¿no?, realizamos esto de manera más pormenorizada, yo gustosamente pues les facilito información adicional. Y ya en la tercera fase pues hicimos la discusión de los resultados pues con las recomendaciones. Y ya la propuesta de esbozo de curso de formación, que en estos momentos tenemos que pasar también a discutir con posterioridad, ¿no? Y ya a la redacción del informe. Bien. Pasemos entonces al proceso de levantamiento de la información, lo que se refiere a los participantes, ¿vale? Nosotros tuvimos claro desde el principio, ya sabíamos todas las dificultades con las que nos íbamos a encontrar, pero teníamos muy claro que queríamos que estuviesen representados todas las 3 regiones en las que se divide el país, la región sureste, la suroeste y la norte, ¿no? Y que al menos de cada una de esas regiones hubiesen 2 provincias representadas, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí tienen los distritos, los municipios donde realizamos esos grupos de discusión. Al lado hemos puesto, bueno, pues los grupos focales que realizamos. Como ven, hay Higüey, por ejemplo, no pudimos contactar, o sea, nos fue imposible contactar con profesionales y tampoco nos fue posible en Azua, ¿no? En el resto sí, como ven, bueno, pues aparece que en todos se hicieron esos grupos de discusión. O sea, en total se hicieron 16 grupos focales, en total participaron 65 personas, 29 de las cuales han sido o son personas en situación de discapacidad intelectual, 27 familias y 9 profesionales. Voy a detenerme mínimamente en hacerles una descripción, ¿no?, de todo. Bueno, aquí como ven en esta figura, bueno, pues lo que se distribuye es la participación, ¿no?, por las diferentes regiones, ¿no? El mayor índice lo tenemos en el sureste, con un índice menor el suroeste, y el norte estaría en medio entre el sureste y el suroeste. Y luego aquí, bueno, aquí está la distribución, pues eso, por los diferentes municipios en los que nos desplazamos, ¿no? Bueno, esto es solamente un poquito para que tengan una idea de conjunto. A ver, ¿quiénes participaron más, ¿no? Aquí, como lo ven, como lo decía al principio, ¿no? Bueno, pues el mayor índice de participación, peor número, lo tenemos en las propias personas en situación de discapacidad intelectual. El segundo grupo de participación fue el de las madres, esto también lo comentaremos después. Después los profesionales y en porcentajes inferiores pues tenemos eso, ¿no?, a los padres, a los hermanos y a los abuelos y a otras personas que estaban al cuidado, ¿no? Según el estado civil, ¿no?, de las familias, vemos que hay un alto porcentaje de personas que se declaran solteros o solteras, ¿no? Es decir, aquí tenemos un dato que ya les avanzo, ¿no?, que muchas madres que formaban parte de estos grupos de discusión nos informaban de que, bueno, que eran o bien madres solteras o que ellas se consideraban solteras también porque habían sido dejadas y abandonadas a su suerte, ¿vale?, por sus maridos, por el hecho, ¿no?, de haber tenido un hijo en una situación de discapacidad, ¿vale? Ahí tenemos lo que aquí en España llamamos las madres coraje, ¿no?, las que sostienen toda la carga, no solamente de este hijo, sino del resto de hijos. Bueno. Luego también aquí en estas figuras pues vemos el tipo de centro, ¿no?, al que estas personas habían tenido oportunidad de acceder. Como vemos, hay un porcentaje muy elevado, ¿no?, de que estos personas,
proceden o habían recibido su educación mayoritariamente en centros de educación especial, en un porcentaje inferior, ¿no?, en centros regulares y en mínimo en casa, ¿no? Y luego también les preguntábamos si habían trabajado alguna vez, ¿vale? Ahora veremos la importancia que tiene esto del trabajo, ¿vale? O la importancia que le otorgan también todos los grupos focales para la vida independiente. Entonces quisimos preguntar también esto y bueno, aquí vemos que en un porcentaje muy elevado, el 72% manifiestan que no han trabajado nunca y que algunos, en un 28%, sí habían trabajado alguna vez, en alguna ocasión. Bueno, pasemos entonces a hacer un comentario breve de los resultados obtenidos, ¿no? Y lo iremos haciendo en base a las 4 grandes cuestiones que les planteamos, ¿no? ¿Qué se entiende por vida independiente? Y lo iremos viendo, ¿vale?, por cada uno de los grupos, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué entienden por vida independiente las personas en situación de discapacidad intelectual? Bueno, pues ellas mayoritariamente lo que nos manifiestan es esto, ¿no? Que la vida independiente para ellos es pues eso, pues tener un trabajo que les aporte dinero para poder irse de su casa y crear su propia familia, ¿no? Y tener una casa propia suya, como ellos decían, tener mi casa, pues es para eso, pues para poder casarme, para poder tener hijos. Algunos decían que no se querían casar ni querían tener hijos, que lo único que querían era vivir con sus amigos, o me llamó mucho la atención también, ¿no?, y por eso también lo he rescatado, con alguna persona que los quiera, ¿eh? Y además la frase está, o sea, esta frase es textual, ¿no?, de uno de los participantes. Es decir, de alguna manera, pues para las personas en situación de discapacidad, la vida independiente es todo esto, pero es todo esto, que ahora veremos que es un concepto no erróneo, sino que es un concepto muy restringido de lo que es la vida independiente, pero de alguna manera ellos ven esto porque son los modelos normativos que se les están transmitiendo lo que ellos ven, ¿no?, lo que ellos ven a su alrededor. Y no hay otras entradas de información que les estén diciendo que la vida independiente, además de eso, es muchas más cosas, ¿no? Bueno, ¿qué entienden las familias por vida independiente? Bueno, pues también entienden lo mismo que sus hijos, ¿vale? Pues que mis hijos puedan tener un trabajo, o sea, el trabajo es un tema recurrente, ¿no?, como una manera de ser independiente, que se puedan casar, que puedan vivir en pareja o también tener un trabajo en el que se sientan bien, se sientan útiles, ¿no? Que sí, o sea, yo esto quiero hacer un pequeño comentario, porque muchas veces, o sea, las familias entienden que el trabajo por el trabajo a sus hijos y a sus hijas, y ahí estamos totalmente de acuerdo, por sí mismo no es válido. Es decir, de alguna manera las familias que nos manifestaban esta cuestión, ¿no?, con este matiz, entienden que tener un trabajo es importante, pero es más importante que sus hijos sean felices en ese trabajo, se sientan útiles haciendo ese trabajo, ¿no? Aquí no tenemos otro remedio que ser breves, pero ciertamente es verdad, yo llevo 30 años trabajando en todo lo que es esto, ¿no?, de vida independiente, inclusión educativa, etcétera, etcétera, ¿no? Y es cierto que muchas veces nos empeñamos o se empeñan, ¿vale?, en que las personas en situación de discapacidad, estamos hablando siempre de discapacidad intelectual, obtengan un trabajo, pero es que y muchas veces se sacrifica el bienestar de la propia persona porque tenga un trabajo. Entonces, el trabajo no es un fin en sí mismo, es un medio. Es un medio para conseguir muchísimas cosas, ¿vale? Que ahora no es momento de hablarlo, pero el trabajo en sí mismo no les aporta nada si no hay otras cosas que vayan acompañadas a ese puesto de trabajo, ¿vale? Bueno. También las madres, fundamentalmente, asociaban el hecho, ¿no?, o conceptualizan lo que es la vida independiente con ser autosuficientes, ¿no? Es decir, mi hijo y mi hija es independiente, sí, solo sí, se puede valer por sí mismo o no dependa de nadie, ¿no? Esta es otra concepción errónea, muy errónea, en relación a lo que es la vida independiente, porque la vida independiente no es esto,
¿no? Ya lo veremos ahora después de la discusión. O sea, esto puede llegar a ser una trampa. Y de hecho lo es, ¿no? Yo he trabajado con muchas familias y de hecho es una trampa, porque es que nunca llegan, ¿no? No, ahora tienes que tener un trabajo. Para poder casarte tienes que tener un trabajo. Al siguiente paso, no. Pues ahora tienes que saber hacer la cama y tienes que saber cocinar. El siguiente paso, tienes que hacerlo. Si aplicamos esos parámetros a toda la población en general, aplíquenlo ustedes a sus propios hijos e hijas y díganle ustedes a un hijo o una hija que no sepa cocinar hoy, que no se puede casar con la persona que quiere, o que no puede irse de casa, o que no puede tomar ciertas decisiones porque no sabe cocinar, ¿no? Seguramente le dirá, ok, mamá, yo me voy. Y me voy igual, ¿no? La suerte que tienen los padres es que esos hijos no se lo van a poder decir nunca, ¿no? Y si se lo dicen no se lo van a permitir. Entonces, esto también creo que es un elemento para reflexionar. O sea, la vida independiente no es ser autosuficiente, ni muchísimo menos, porque entonces estamos condenando a un número de personas que jamás van a ser autosuficientes en muchos ámbitos de su vida, como ahora veremos. ¿Qué entienden los profesionales por vida independiente? Pues si ustedes se dan cuenta, es un tema recurrente, tanto las personas en situación de discapacidad intelectual, sus familias, como los profesionales, ponen el énfasis también en tener un trabajo y no necesitar de nadie. Por lo tanto, también ahí es un ámbito que hay que formar también a los profesionales. No podemos formar solo a las personas y a las familias, ¿no?, de personas en situación de discapacidad, porque mientras siguen existiendo profesionales que entiendan eso, estarán transmitiendo unas concepciones y unos conceptos erróneos a la población a la que atienden, ¿no? Con lo cual eso debe de solucionarse, ¿no? Pero también junto a esta visión más clásica, más tradicional, ¿no?, de lo que es la vida independiente, también aparecen entre nuestros participantes en los grupos focales, pues profesionales que aluden a que la vida independiente significa el pleno ejercicio de todos los derechos en igualdad de condiciones con los demás, ¿vale? Entonces, en estas respuestas vemos cómo, no vamos a desvelar quién nos dijo todo esto, pero sí que se pone de manifiesto, porque los conozco, ¿vale?, pues personas que realmente están trabajando en esta línea porque están formadas, ¿no? De ahí, ¿no?, esa llamada que hago a la formación también de profesionales. Y luego aparece algo muy interesante, ¿no?, cuando nos dicen o cuando entienden que la vida independiente es un proceso que ha de empezar desde el mismo momento en que un niño nace. Es decir, no podemos, yo siempre digo lo mismo, o sea, no podemos decir, ya tienes 18 años, venga, pues ya, ahora vamos a hablar de tu independencia y vamos a formarte en independencia. No. La independencia hay que trabajarla desde que uno nace, ¿vale? Entonces esto me parece que ha sido un aporte que va en línea, ¿no?, con la literatura y con las investigaciones más actuales y más recientes. Bien, pasemos a la segunda cuestión, ¿no? ¿Qué conocimientos, ¿no?, y qué condiciones son necesarias para la vida independiente? Bueno, pues más de lo mismo, es decir, pues eso, ¿no? Las personas en situación de discapacidad dicen que, bueno, que lo que ellos necesitan para ser independientes es saber hacer las cosas del hogar, saber llevar una casa, con todo lo que eso significa, estar formados y tener un trabajo. Las familias, otra vez, el trabajo. Tener un trabajo, ¿vale?, y formación. Sobre todo la familia reclama mucha formación. ¿Por qué? Pues porque en general la mayor parte de las familias que han participado y de los jóvenes que han participado en los grupos focales no están en la actualidad siendo atendidos por nada ni por nadie, ¿vale? Están en sus casas, entonces claro, las familias reclaman de alguna manera, ¿vale?, y tienen parte de razón, claro, que la vida independiente de sus hijos necesita ser acompañada con procesos de formación, ¿no? Y bueno, y eso es así. Los profesionales, bueno, pues necesitan, ¿vale?, formación y apoyo para dárselas a las familias y fomentar la conducta autodeterminada, ¿no? O sea, ellos entienden que para que los jóvenes a los que ellos atienden puedan llevar una vida lo más independiente posible, estos jóvenes
tienen que estar continuamente autoformándose y promoviéndose en ellos lo que se denomina la conducta autodeterminada, ¿no? A través de una información que les sea accesible cognitivamente, es decir, que les ayude a interpretar las claves de su alrededor, porque si no siempre van a necesitar a alguien que les diga lo que tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer, ¿no? Bien, pasemos entonces a las barreras, ¿no? ¿Cuáles son las barreras? Bueno, pues las personas en situación de discapacidad dicen todas estas barreras, lo mismo, falta de formación, no tener un trabajo, y sale con fuerza algo que, aunque lo dicen de manera muy tímida, algunas de las personas en situación de discapacidad que participaron en nuestros grupos focales, ellos ponen como barrera su propia discapacidad, ¿no? Entonces yo creo, es decir, el hecho de que ellos tengan una discapacidad es una barrera, es decir, yo me sé que tengo una discapacidad y como yo tengo una discapacidad, esa es la mayor barrera, ¿no? Entonces, claro, todo esto tiene mucho que ver con la formación que se les tiene que dar. Evidentemente ellos tienen una discapacidad, ¿vale? Pero tienen que saber dónde están sus límites y qué es lo que ellos precisan y necesitan para vencer esa barrera, ¿vale? Porque todos y todas pueden llegar a controlar su vida en alguno de los aspectos. A lo mejor no todos los aspectos, pero en algunos sí, ¿no? Entonces yo creo que eso también es importante, ¿no? Y luego identifican como barrera a sus propios padres, ¿no? Es decir, porque mi padre no me deja, o mi madre no me deja hacer esto, o mi hermana no me deja hacer lo otro, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es importante también. Las familias. ¿Cuáles son las barreras que ven, ¿no? Que ellos perciben para que sus hijos hijos e hijas puedan llegar a ser o a llevar una vida independiente? En primer lugar, se reconocen ellos mismos como una barrera, es decir, todos se confiesan, la mayoría se confiesan como que son muy sobreprotectores, ¿vale? Aunque después que no les dejan hacer nada, ¿no? Recuerdo una anécdota, ¿no? De una vez que decía, no, a mi hijo, yo es que esta música, hay una música que a mi hijo no se la dejo escuchar. Y yo le pregunté, ¿no? En el transcurso, bueno, ¿y a tu otro hijo se la dejas escuchar? Y dice, ¿qué voy a hacer? Si él quiere, pero a este no, ¿no? Es decir, pongo este ejemplo, ¿vale? Pongo este ejemplo para que ustedes vean el punto, ¿no? En el que las familias muchas veces coartan la libertad de sus hijos y de sus hijas, ¿no? Cosa que no hacen con el resto de sus hijos, aunque sea la misma cuestión. Les pongo esto de la música porque además fue un ejemplo muy, muy claro, ¿no? de esto, ¿no? Que le estoy tratando de explicar, ¿no? Porque la protección no es solamente que no le pase nada, ¿no? Sino es que le estoy negando hasta que le tengo que decir hasta qué ropa se pone, qué ropa no se pone, cuándo tiene que hablar, cuándo no tiene que hablar, con quién tiene que ir y con quién no tiene que ir, en fin, es todo, ¿no? Vale. Algunas familias explican, ¿no? Esa excesiva protección por otra barrera, ¿no? Que la viven y la sufren. Yo aquí diría que la sufren y la padecen, que son las actitudes negativas, ¿no? De la sociedad en general. Ellos ponían miles de ejemplos, ¿no? Bueno, pues desde el tendero hasta cuando van por la calle que se burlan de sus hijos, que les dicen que es el tontito, el lelito, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces todo eso un día tras otro, bueno, pues a lo mejor hace que algunas familias, ¿no? Pues entiendan que lo mejor que pueden hacer con sus hijos es arroparlos, guardárselos para ellos y punto final, ¿no? Y luego pues también, ¿no? Como otra barrera, y ahí está con muchísima fuerza, pues sería la carencia o la ausencia, no solamente carencia, sino la ausencia total de recursos en la comunidad en la que viven, ¿no? Y claro, como ustedes se podrán imaginar, bueno, pues cuanto más alejados, ¿no? Pues peor la situación, ¿no? En la que se encontraban. Para los profesionales, las barreras con las que las personas en situación de discapacidad se pueden encontrar, pues incluso son ellos mismos, ¿no? Dice, nosotros mismos podemos llegar a ser una barrera y nosotros podemos llegar a ser una barrera para que estas personas puedan llevar a cabo una vida independiente, pues somos nosotros, pues porque los desconsideramos, porque no los tomamos en cuenta y porque no hacemos una serie de actuaciones orientadas y dirigidas a promover en ellos, ¿vale? Una conducta autodeterminada, un control sobre las cosas que afectan a su vida hasta donde puedan, ¿no? Y entonces perpetuamos de alguna manera un modelo de actuación muy paternalista, ¿vale? Bueno, en el que nos encontramos nosotros cómodos
y no, claro, luego el efecto que tiene, pues imagínense, ¿no? Luego también dicen o destacan como barrera la escasa oferta de servicios públicos, ¿no? Que atiendan a estas personas a partir de los 18 años en adelante, ¿no? ¿Esto qué sucede? Bueno, pues que perpetúa las desigualdades, ¿no? Es decir, aquí no hay que hablar de personas en situación de discapacidad, sino que por eso yo utilizo la expresión no personas con discapacidad, sino en situación de discapacidad, porque una misma persona, un usuario nuestro ¿no? Estoy aquí ahora mismo acordando de dos de ellos que son los que viven, ¿no? Los que viven en la vivienda compartida. Bueno, estos jóvenes no viviesen y no fueran los que son y viviesen en otro lugar, pues su situación de discapacidad aumentaría, ¿vale? El contexto tiene mucho que ver, muchísimo que ver. Y hay desigualdades dentro de las desigualdades. Entonces, no es lo mismo ser una persona en situación de discapacidad de una familia humilde, pobre, en una zona que en otra. No es lo mismo. Es decir, la situación, por eso yo utilizo el término de personas en situación de discapacidad, porque las situaciones cambian. Entonces, se agravan o no las discapacidades dependiendo de la situación y de las oportunidades que tenga la persona, ¿no? Por lo tanto, ahí los profesionales estuvieron totalmente atinados. Nombran de nuevo el rechazo social y ellos ven a las familias también como una barrera, ¿no? Porque muchas veces, bueno, pues esto ya es una cuestión que, bueno, que se perpetúa, ¿no? Yo que trabajo mucho también con docentes, con maestros, con maestras y tal, pues lo dicen, no, es que el padre, es que la madre, ¿no? Bueno, pues se ven entre ellos como barreras, ¿no? Bueno. A ver, ¿cuáles serían los apoyos que estas personas entienden que necesitarían para poder tener una vida independiente? Dinero, trabajo, amor y el apoyo de su familia, ¿vale? Esas son las 4 grandes cuestiones que ellos nos lanzan, ¿no? Cuando ellos hablan de amor, aun a riesgo de equivocarme, yo creo que no se están refiriendo al amor, yo te quiero, no. Yo creo que ellos se referían a lo que se conoce en la literatura como buen trato, ¿no? Que me traten bien, ¿vale? Porque en algunas ocasiones pues también surgieron relatos, ¿vale?, que ponían de manifiesto el maltrato del que estos muchachos, ¿vale? Y el maltrato no solamente es abuso, ¿no? Siempre decimos, ¿no?, me maltratan, o gritos, ¿no? Hay muchas maneras de maltratar, muchas maneras. Entonces, bueno, cuando ellos hablan de amor, estaban hablando y queriendo decir que me traten bien, ¿no? Las familias, ¿qué apoyos para que ellos puedan acompañar a sus hijos e hijas en ese proceso, ¿no?, de vida, de formación para la vida independiente? Bueno, los padres necesitan formación y orientaciones, necesitan de profesionales que les acompañen, que les echen una mano, ¿vale? Y aquí de nuevo estamos en las mismas, ¿no? No es lo mismo una familia que tiene una asociación, y ahora entramos en eso, ¿no? Es decir, una asociación en la que hay profesionales, en la que hay otros padres, en la que yo puedo acudir para, ¿no?, para que me orienten, para que me asesoren, para que me acompañen. Luego ya otra cosa es, ¿no?, que yo les haga caso, ¿no?, que yo siga sus recomendaciones, eso es otra cosa. Pero es que hay muchas familias que ni siquiera tienen eso, ¿no? Entonces yo ahí también me sitúo, me alineo con las familias y entiendo que eso es un elemento fundamental, ¿no? Y también hablan del apoyo del gobierno, ¿no? Es decir, yo necesito que el gobierno me apoye, necesito que aquí ponga un centro donde yo pueda llevar a mi hijo y donde tal. Bueno, todas estas cuestiones, ¿no? Los profesionales. Claro, ya los profesionales dicen, bueno, para apoyar todo esto harían falta estadísticas, fomentar la investigación del país, es decir, reconocen que hay una carencia de investigaciones, ¿vale?, en el país donde estos temas se vayan abordando, ¿no?, de manera progresiva. Y luego ellos también reclaman que ser formados y apoyados para que ellos puedan a su vez formar y apoyar, ¿no?, a sus familias y a sus usuarios. Bueno. Pasamos entonces al último punto, que sería la discusión de los resultados, ¿no?
Bueno, yo los resultados en el informe también aparecen agrupados así, ¿no? En torno a una serie de cuestiones, ¿no? Tratando un poquito, ¿no? De recoger todo este levantamiento, ¿no? Bueno, yo creo que lo que hay que potenciar es el modelo de investigación inclusiva. Esta es una investigación inclusiva, este es un levantamiento de información que se ha regido por los parámetros de la investigación inclusiva. La investigación inclusiva ahora está de moda. Ahora todo lo que se le pone inclusiva, bueno, pues parece que, bueno, que suena bien, ¿vale? Perdón. Pero realmente la investigación inclusiva es la que hay que hacer. Y la investigación inclusiva no es otra que aquella que ante el análisis de una situación, como es el caso nuestro, ¿no? ¿no? ¿Cuáles son las barreras? ¿Cuáles son las dificultades? ¿Cómo se conceptualiza la vida independiente por parte de un colectivo? Vamos a preguntárselo a ellas, ¿no? Esto es investigación inclusiva, es decir, poner en el centro, en el foco a la persona. Y luego, porque yo personalmente entiendo que la voz de las personas en situación de discapacidad es la voz necesaria, porque sin esa voz, pues todas las demás voces pues pierden legitimidad. O sea, no son legítimos. O sea, los que son legítimos para hablar de sus cosas, en este caso, de la vida independiente, son las propias personas en situación de discapacidad. Nadie es más legítimo, ni les podemos robar esa legitimidad. Tenemos que situarlos en el centro, ¿no? Y después los demás lo único que podemos hacer, y bastante, ¿vale?, es acompañarles, es estructurar lo que ellos dicen. Es lo que nosotros hemos tratado de hacer en este levantamiento, ¿no? Por eso entiendo que hay que sumarle este valor a este levantamiento y, sobre todo, la claridad también con la que nos lo presentó el CONADIS, con el apoyo de OPS, porque a nosotros nos dijeron, no, lo que hay que hacer es esto, ¿no? Entonces, la verdad es que creo que también es importante resaltarlo y señalarlo. ¿Qué recomendaciones, ¿no?, en relación a esto, ¿no? Bueno, pues indudablemente este enfoque, pues eso, ¿no? Hay que potenciarlo, y hay que potenciarlo desde las instancias públicas, privadas, sociedad civil y, por supuesto, siempre contando, ¿no?, con el apoyo de agencias no gubernamentales, que son las que nos pueden ayudar, o de otras fuentes de financiamiento, ¿no? Porque, claro, la investigación es cara, la investigación cuesta, pero la investigación es necesaria. Yo entiendo que el CONADIS puede ser un buen aglutinador de los diferentes aportes, ¿no? Y pudiese, si acaso, ¿no?, marcar una agenda, ¿no?, para el desarrollo de investigaciones inclusivas necesarias, ¿no?, incluyendo todos esos resultados en las políticas, ¿no?, dirigidas a esta población. Es decir, o sea, lo que no podemos hacer es investigación y después ya tenemos la investigación, la guardamos en un cajón y ahora vamos a hacer políticas. No, la investigación tiene que orientar, tiene que iluminar esas políticas y, de alguna manera, el legislador tiene que ser sensible a lo que piensan las personas a las que van dirigidas esas políticas, ¿no? Por lo tanto, investigación sí, pero también sensibilidad, ¿no? A ver, otro de los epígrafes, ¿no?, en torno a los cuales yo he centrado también la discusión, es sobre lo que se entiende por vida independiente, ¿no? A ver, aquí sí que es muy necesario abandonar esa visión que se tiene sobre lo que es vida independiente, con el hecho de hacer las cosas solo, no necesitar a nadie. Eso es una auténtica falacia, eso no es verdad. Eso es una imagen, una mirada que se ha ido transmitiendo, pero que no es cierta, y no es cierta en ningún caso para ningún ser humano. O sea, nadie sabe hacerlo todo. Eso es imposible, ¿no? Todos necesitamos a otra persona, ¿no?, para cualquier cosa, pues para poner un enchufe, para que nos ayude a limpiar la casa, para que nos cuide, para que sea nuestro confidente cuando tenemos una situación. Para todos, ¿no? Estar solos, que no es así, la vida independiente no es estar solo,
Pues imagínense para las personas en situación de discapacidad intelectual, ¿vale? No, ¿vale? ¿Por qué? Porque la propia convención lo dice, ¿no? En su artículo 12, ¿vale? Nos habla de sustituir, ¿no? La capacidad jurídica, que no hay que quitar ¿no? la capacidad jurídica a nadie, sino lo que hay que hacer es gestionar los apoyos que esa persona necesita, ¿vale? Entonces, la vida independiente, si se puede decir lo que es que cada persona tiene que llegar al máximo del control de su vida. Y si el máximo de control de su vida es que elija la ropa que le gusta, pues esa será su independencia. Hasta ahí llegará su independencia. Que donde puede llegar otra persona en situación de discapacidad intelectual es a poder vivir con el hermano que quiere, pues esa será su independencia. Es decir, aquí nos podríamos tirar horas diciendo ejemplos, pero por favor, que la vida independiente no es vivir solo. La vida independiente, ante todo, es una cuestión de derechos. Y alude a eso precisamente, a que la persona le dejemos controlar su vida hasta donde pueda. Y aquí la gestión de los apoyos es fundamental. Lo que nosotros tenemos que hacer es gestionar los apoyos que esa persona necesita para ejercer ese derecho tal. ¿Y hasta dónde? Siempre, muchas veces cuando trabajo con las familias y con profesionales, ¿y hasta dónde? Pues hasta donde pueda. ¿Y hasta cuándo? Hasta cuándo pueda. Porque no olvidemos que el envejecimiento de las personas que tienen una situación de discapacidad a nivel intelectual, depende del grado, claro está, se produce antes. Hay un deterioro cognitivo que se produce antes. Entonces, ¿hasta dónde, Nuria? ¿Hasta dónde? Pues yo no lo sé, tengo que conocer a la persona y tengo que ver, o sea, es individual. Por eso yo al principio hablaba, ¿no? Y aludía a la planificación central a la persona. Es decir, tenemos que generar servicios que sean flexibles, que se adapten a la persona, ¿vale? Que teniendo parámetros de actuación globales y generales se vayan adaptando a cada caso particular, es decir, sean flexibles. Bien. ¿Qué recomendaciones haríamos en relación a esto, ¿no? Pues para ir caminando hacia ese concepto que tenemos que ir transmitiendo y que ir cambiando o deconstruyendo, ¿no? Tal, pues sería fortalecer en primer lugar el movimiento asociativo. En República Dominicana hay que fortalecerlo. Proteger a las familias más vulnerables. ¿Para qué? Para que estén en igual de condiciones que todos. Una apuesta decidida por la educación inclusiva. Es decir, ahí el MINER junto a UNICEF está realizando trabajos súper interesantes en esta línea. Es decir, campañas de sensibilización dirigidas a la población, sistematizar, apoyar y divulgar prácticas sobre vida independiente. Aquellas personas, aquellas entidades que estén haciendo algo en República Dominicana sobre la vida independiente, tienen que ser apoyadas y tienen que ser apoyadas para que estas prácticas, una vez evaluadas y una vez contrastadas y una vez recogidas en buenas prácticas, puedan ser faros, ¿no? No me salía la palabra, faros, donde, ¿no? Que iluminen un escenario para otras personas pues, que no han recorrido ese camino. Porque aquí, Isabel, cuando hemos empezado, ¿no? La presentación, es que Adosit lleva 29 años. Muy bien, Adosit lleva 29 años, pero es que hay regiones del país que no llevan 0, no llevan ni un año, ¿vale? Llevan muchos años queriéndolo, pero de facto no llevan ninguno, ¿no? Luego, promover alianzas entre la sociedad civil organizada y las instituciones públicas y privadas. A mí eso me parece fundamental. Otro elemento para la discusión. Apoyar la creación de las asociaciones sin fines de lucro, ¿no? Se aprecia, y eso es un hecho constatado, que hay una débil articulación del movimiento asociativo en República Dominicana, ¿vale? Pero al mismo tiempo nosotros también hemos apreciado el deseo de muchas familias y de muchos profesionales, por no decir en todos aquellos grupos focales que hemos hecho, que no pertenecían a ninguna asociación ni a ninguna fundación, se ponía de manifiesto eso. Entienden, saben que si se unen van a ser más fuertes. Entienden y saben que si se unen sus hijos van a ir mejor. Por lo tanto, hoy también se habla, ¿no?, de que las asociaciones
el movimiento asociativo, ¿no?, se perfila hoy como lo que se denomina en la literatura como los nuevos actores del bienestar social, ¿vale? Entonces eso también es importante tenerlo. Y además el movimiento asociativo también contribuye, y además muy bien, de manera muy decidida, a eliminar esa brecha que existe entre los que más tienen y los que menos tienen, los que no tienen nada, ¿vale? Porque se hace, ¿no?, la atención se universaliza y se atiende a todos, no solamente a los que pueden pagar, sino a los que no pueden pagar nada o los que pueden pagar poco, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante también tenerlo en cuenta, fortalecer a ese movimiento asociativo es muy importante. Entonces, desde nuestro punto de vista, ¿no?, yo creo que lo que hay que hacer es dar respuesta, ¿no?, a esas iniciativas que están en germen, ¿vale?, y que hay que ir a acompañar, a esas personas para que progresivamente pues, puedan ir creando sus propias asociaciones, ¿no? Desde nuestro punto de vista, ¿qué podría hacer el CONADIS? Pues bueno, pues eso, generar alianzas, no solamente con diferentes agencias no gubernamentales, sino con el ministerio, con otras asociaciones que tengan una probada trayectoria, ¿vale?, que puedan servir de modelos, de ejemplos y de acompañantes y de apoyo a los que están empezando. Bien, el otro resultado, protección a la familia. Bueno, gran parte de las familias que han participado manifiestan haberse visto abocadas a la exclusión y a la pobreza, ¿vale? Los que ya eran pobres de por sí, el hecho de tener una persona en situación de discapacidad hace que ese círculo, ¿no?, de pobreza y discapacidad no puedan salir. O sea, yo les podría contar 1000 historias que nos contaron, pero bueno, me imagino que ya algunos ya las saben, ¿no? Eso sería una parte, ¿no?, aquellos que ya estaban en pobreza, ya eran pobres y que el hecho de tener un hijo, una hija en situación de discapacidad les mete en ese círculo y es muy difícil salir. Y luego familias que se han visto empobrecidas por el hecho, o sea, que no son pobres, consideradas pobres, pero que sí se han visto y se ven empobrecidas. Se han visto y se ven empobrecidas porque tienen que pagar no sé cuántas miles de terapias, terapia del lenguaje, terapia del no sé qué, terapia de no sé cuántos, miles de terapias. Lo pueden pagar, hay otros que ni siquiera lo pueden pagar, pero claro, el hecho de pagar con esos precios tan desorbitados, pues eso incide, ¿no?, incide en el empobrecimiento de la economía, ¿no? Yo quisiera recordar que Inclusión Internacional publicó un informe, ¿vale?, en el que afirma con total rotundidad que la pobreza, en cualquiera de sus formas, es uno de los mayores problemas que impiden la inclusión de estas personas en las comunidades en las que pertenecen, ¿no? Por lo tanto, yo creo que este tema hay que tomarlo muy en cuenta. Recomendaciones, cuidar al cuidador. Y cuando digo cuidar al cuidador, me estoy refiriendo a cuidar a las madres, que son las principales cuidadoras, ¿vale? Entonces ahí debería de crearse sistemas, escudos de protección hacia las familias, sobre todo las más vulnerables, y también sería importante crear lo que yo denomino espacios amables, ¿no?, donde las personas se puedan dirigir, donde las propias dificultades que yo estoy viviendo todos los días, pues cuando yo voy a enterarme cómo yo me puedo salir de esta, ¿no?, en la que yo estoy, pues sean amables conmigo, ¿no? No me pongan más problemas, ¿no? Esos espacios, la verdad que funcionan y funcionan muy bien, ¿no? Porque las familias acuden, resuelven los problemas y al mismo tiempo ese estrés, ¿no?, y esa inseguridad que les genera, ¿no?, toda la situación en la que están, pues se les ayuda bastante. Otro resultado sobre el que quiero, ya me falta poco, este y otro, comentar, son las graves dificultades de comunicación, ¿no?, que hemos encontrado en estos jóvenes. La verdad que nos hemos encontrado con una población que tiene gravísimas dificultades de comunicación.
Y esas dificultades de comunicación no solo son debidas a su situación de discapacidad. Es verdad que tiene que ver, es verdad. Pero no todo es debido a eso, ¿no? Primero, podemos encontrar muchas explicaciones, ¿no? Este es un tema que lo que yo voy a decir ahora no se trata de culpabilizar a nadie, sino que estoy poniendo encima de la mesa cuestiones que son generales en el mundo entero, ¿no? Es decir, las graves dificultades de comunicación, punto número 1. Es verdad que son más, ¿no? Aparecen con mayor frecuencia en aquellas personas que tienen, ¿no?, una situación de discapacidad y algunos síndromes en particular. Pero muchas veces hay una excesiva mirada de médico, un modelo médico, ¿no?, que lo que hace es estigmatizar a la persona y entonces resta valor al poder que tiene la educación. La educación tiene mucho poder, mucho poder. Hoy existen muchos sistemas alternativos y aumentativos de comunicación y eso se vincula, ¿no?, con otra de las explicaciones, ¿no? Es decir, ¿por qué estos jóvenes que nosotros que han participado en nuestros grupos focales tenían un nivel tan bajo en la comunicación? ¿Qué pasa? Que los hemos elegido así nosotros y nosotros no elegimos. Es decir, si hubiésemos elegido, quizás hubiésemos elegido solamente aquellos, ¿verdad?, que podían hablar bien, que podían expresarse bien, con lo cual hubiésemos pervertido los resultados y no hubieran sido resultados reales, ¿no? Entonces, lo que sí que hemos encontrado es muchos de ellos que tenían esas graves dificultades, ¿no? Y eso, pues eso, se debe a lo que ya hemos nombrado, ¿no? Pues una carencia a nivel país también de titulaciones y de expertos en estos temas, lo que hace, bueno, pues que de alguna manera alguien que venga de fuera y monte su consulta, pues sean los que, ¿no?, pues puedan dar estos servicios, ¿no? El hecho de haber una escasez de servicios públicos, ¿no?, con profesionales al frente que puedan atender a la población, ¿no? Entonces, esas serían, ¿no?, algunas de las explicaciones. Luego también, bueno, pues las historias de exclusión, ¿no?, a lo que estos jóvenes se han visto, ¿no?, sometidos, ¿no? Las bajas expectativas de la familia, ¿no? Entonces, claro, todo eso ahí hacen un cóctel, ¿no?, que es explosivo. ¿Qué recomendaríamos nosotros? Bueno, pues indudablemente reforzar la educación pública, inclusiva y de calidad para todos. Instaurar sistemas de comunicación, ya bien sean alternativos, aumentativos para esta población, que ya nunca es tarde, ¿no?, pero que deberían poder contar con esos sistemas. Poner en marcha títulos universitarios, aquí una llamada a las universidades también, a generar capacidad en el país y a poner en marcha estos títulos que se ven como muy necesarios, ¿no? Y articular, yo creo que eso es muy importante, sistemas de monitoreo, ¿no?, que evalúen el impacto, ¿no?, que está teniendo pues esta formación en los jóvenes. Y por otra parte, actitudes, hemos podido ver pues actitudes negativas en la población y entonces, claro, todo eso se materializa en un rechazo por parte, ¿no?, de la población en general hacia este colectivo que hace un daño tremendo, ¿no? Así que yo creo que ahí hay que meter, como decimos aquí en España, hay que meter mano, ¿no? Y bueno, y por mi parte, nada más. Muchísimas gracias por haberme escuchado, por haber permanecido aquí conmigo en este ratito que hemos dedicado al comentario. Si ahora quieren hacer alguna pregunta, encantada de responderles. Teníamos como varios puntos. Bueno, primero agradecer a Nuria este reporte que nos ha hecho y este gran informe. Entendemos que esto nos va a ir permitiendo avanzar hacia una nueva visión de la vida independiente de las personas con discapacidad en la situación, en situación de discapacidad, perdón, y sobre todo irla construyendo de forma conjunta con los movimientos asociativos. Sé que una de las preguntas era cómo sigue esto.
Lo primero es que me gustó muchísimo eso que Nuria contaba de centrar en la persona del cuidador. O sea, yo creo que estos datos, esta situación actual, nos permiten, esa primera reflexión que ella hacía, que el ejercicio del derecho de las personas en situación de discapacidad intelectual a una vida independiente y plena es un desafío, primero a nivel internacional y segundo a nivel nacional. Pero ya con este estudio pues nos permite partir de una situación e ir dando los primeros pasos. Cuando yo presenté el webinar, decía que este es nuestro primer encuentro. La idea que tenemos es en el 22, en el primer trimestre, pues hacer unos encuentros con las asociaciones para ir articulándonos. Y esto ya lo tenemos, esperemos que sea realmente presencial, con el fin de también ir compartiendo la parte del programa. Yo creo que estos datos nos develan también unas líneas de acciones muy concretas. La primera tiene que ver con la formación de los propios, de las propias personas en situación de discapacidad, de sus familias, pero también de los profesionales que intervenimos y que apoyamos en este proceso. También pienso que nos pone en ese cambio de actitud y creo que un gran desafío es centrarnos y darle voces a las personas que son al final las que van a ir determinando sus propias vidas, sus propios intereses, ir apoyando hacia ese bienestar. Así que lo que sigue de nosotros es primero el compromiso, decirles que ya tenemos diseñado un programa y que el siguiente paso es un encuentro. O sea, nosotros también vamos a ir dando pasos de articulación con universidades, porque hemos visto la necesidad de seguir formándonos en el paradigma de servicios centrados a las personas y también en el paradigma de vida independiente. Y obviamente, y ahí lo asumimos, tenemos el fuerte compromiso de dar el apoyo y el apoyo en esa fortaleza con el movimiento asociativo. Así que yo les diría que concretamente lo que sigue es un siguiente encuentro presencial para poder entonces ir compartiendo el programa e ir compartiendo los desafíos que tenemos en vista de la implementación de esos programas. De verdad, de nuevo pedir disculpas por la caída del internet, pero gracias a Dios pudimos superar algunas barreras y aquí estamos. Y continuar entonces nuestro trabajo. No sé si en preguntas y respuestas que veo algo. Sí, y hay alguien que levantó la mano. No, yo estoy disponible si queréis que pregunten, como se ha cortado un poquito toda la conexión, ¿no? En la parte de preguntas y tal, que lo que tú quieras, Cristina, yo estoy disponible para si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta en directo, como quieras. Sí. Muy bien. Yo realmente me conectaron aquí en Conadis, hicimos un gran esfuerzo. Estamos conectadas en un dispositivo móvil celular y eso me limita un poco la visibilidad de, vamos a decir, de todo la situación. Yo sí invitarles a que continuemos, vamos a decir, pendiente a las próximas invitaciones que, como decimos, tenemos el compromiso de ver si logramos hacer un encuentro presencial para poder continuar compartiendo. Y como decía Nuria, yo creo que nos hemos quedado con el deseo y la necesidad de interactuar con el público. Es decir, el público que son las ASFL, que son los ministerios y las personas interesadas, las familias que hoy nos acompañan. Así que pienso que pudiéramos con ese compromiso de generar esto, hacerlo. Tengo aquí al doctor Leo Marrero que me sale. Pienso que hay una gran falta. A ver, no puedo ver lo que dijo el doctor. Puedo leerlo yo si quieres, Cristina. Pienso que hay una gran falta de recursos dirigidos a los derechos de las personas en situación de discapacidad intelectual. ¿Qué opinión tienes sobre eso, Nuria? Estoy de acuerdo. Creo que la verdad, con toda humildad, y sintiéndome parte de todos vosotros y vosotras, porque es así como me siento, ya soy mitad dominicana y mitad española,
yo sinceramente creo que el país está haciendo un gran esfuerzo, sinceramente. Es decir, y esto no se consigue en un día, ni en dos, ni en tres. Quien dice un día, ¿no? Es en un año, ni en dos, ni en tres. O sea, el hecho de que hoy estemos hablando de esto ya es, o sea, hay que darle valor. O sea, no seamos, o sea, todo esto que estamos hablando aquí, yo que he trabajado con muchos países este tema, incluso en España, es un reto, o sea, sigue siendo un reto, ¿vale? Entonces, lo más importante es no dejar de hablar. Lo más importante es avanzar, hablar, porque mientras que esto hablemos y generemos foros y seamos capaces de generar, lo que yo digo es que soy un poco pesadita en esto, ¿no? Buenas prácticas y que demostremos y evaluemos lo que estamos haciendo, no hacer solamente por hacer, sino mostrar lo que estamos haciendo, yo creo que iremos bien, ¿vale? El tema de los derechos de los niños y de las niñas, de los adolescentes y tal, es un tema que es una cuestión del día a día. O sea, esto no puede ser el Día Internacional de nada, sino que tiene que ser el día a día, ¿no?, de todos nosotros. Entonces yo creo que ciertamente hay mucho por hacer, pero se está haciendo mucho. Yo creo que se están haciendo cosas, ¿no? Entonces, y yo me siento muy satisfecha y orgullosa de haber participado en algunas de ellas, igual que en mi país, ¿no? O sea, quiero decir que yo cuando empecé todo este tema hace aquí 30 años, es que estamos hablando del 87, cuando aquí empezamos toda la integración, ¿no? Y tú miras para atrás y dices, caramba, hemos conseguido cosas, claro que sí. ¿Que nos queda mucho? Pues también, ¿no? Porque esto no se hace en un día. Entonces yo os animaría, ¿no?, a tener una visión, o sea, a ir generando y fortaleciendo capacidades de país, ¿no?, a ir escuchándoos, a generar sinergias entre vosotros, redes de trabajo y ya está. Yo creo que eso es lo más importante. Precisamente por eso, además de los espacios, vamos a decir que nos sirve de diálogo, también queremos ir generando un espacio que nos sirva para la acción. Sabemos que muchas veces como que dialogamos y nos quedamos en el diálogo, pero el objetivo de este encuentro es ponernos en sintonía precisamente de esta situación actual para poder juntos, como decía Nuria en una de sus recomendaciones, con el movimiento asociativo, poder comenzar a implementar los programas. Y ahí tenemos un gran desafío, que es que no se quede solo centrado en la capital, sino que podamos llegar también al interior del país. Y el segundo gran desafío que Nuria nos ponía la reflexión es esa doble vulneración que ella decía, o triple vulneración, podríamos decir, cuando hablamos de personas en situación de discapacidad, que esta situación de discapacidad se deba a la parte intelectual y además que esté en un contexto, o sea, que la familia vivan en un contexto de pobreza. Entonces yo creo que ahí está el énfasis. Como yo decía al principio, estoy de acuerdo con la persona que habló, creemos que es fundamental visibilizar las necesidades específicas de la población con discapacidad intelectual. Y estamos de acuerdo en que debemos de generar mayores fondos públicos para poder atender estas necesidades específicas. Desde educación, como decía Nuria, pues se hace un gran esfuerzo como país para el tema de la educación inclusiva y del acceso a la información. Ahora ya tenemos adultos que han transitado por una serie de barreras que desde el sistema se está consciente que tal vez no se le ha provisto todo lo necesario. Aún así entendemos que es preciso que sean independientes para la vida. En esa independencia, como nos invita Nuria a reflexionar, ¿no? Entonces, yo creo que este es el primer encuentro, como decíamos, encuentros que tenemos que seguir dialogando, que tenemos que seguir poniéndonos en la misma página para entonces ir implementando las acciones que sabemos que, además de la Asociación de Síndrome de Down, tenemos más asociaciones que están trabajando. Entonces, en el próximo encuentro también queremos visibilizar ese trabajo que se hace desde otras asociaciones para poder entonces articularnos. Ese es el siguiente paso que desde el CONADIS nosotros, y creo que vamos a también contar con el apoyo de OPS y el proyecto intergerencial que va
concluyendo posiblemente en diciembre, pero seguimos con un compromiso de las diferentes agencias, o sea, sobre todo del PNUD-OPS. Entonces, en ese sentido, entiendo que es como concluir en el día de hoy agradeciendo muchísimo su participación, su presencia activa, sus comentarios y diciendo que no es un adiós, sino hasta luego, que nos veremos en la próxima ocasión para continuar ampliando y socializando todos estos aspectos. Ha sido realmente un placer. Muy bien. Gracias a todos. Bye bye, Nuria. Gracias a todos.